Bueno, bien, buenas tardes. Para nosotros un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Soy el capitán Luis Carlos Cervantes Estrada, del Grupo de Investigación de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Primero que todo, y para entrar en contexto, eh, la Escuela General Santander es la escuela donde se forman los oficiales de policía para la Policía Nacional de Colombia. Colombia cuenta con una institución universitaria, que es la Dirección Nacional de Escuela, y en ella contamos con 27 escuelas de formación, manejando puntualmente formación de nivel de pregrado, técnico y posgradual. Nosotros somos una de las sedes del claustro universitario de la Policía Nacional, denominada Escuela General Francisco de Paula Santander, y en ella tenemos la oportunidad de formar los oficiales de policías. La Policía Nacional, como cuerpo de seguridad colombiano, está dividido en tres niveles: el nivel directivo, el nivel de mandos ejecutivos y el nivel de la base, que es el nivel de operativo de patrulleros. Puntualmente nosotros formamos todo el cuerpo que va a ser parte del nivel directivo. A partir de esa formación, pues nacen necesidades de investigación, ya que como escuela de policía, pues nuestro fuerte o nuestra principal línea tiene que ver con todo el tema de la educación policial. En ese sentido, nace un planteamiento a responder, que es puntualmente cómo evolucionar el tema cotidiano de la formación y el fortalecimiento de la educación policial a partir de una profesionalización de policía. Nuestra compañera anterior pues nos hablaba de esa educación tradicional que se viene presentando en nuestros claustros educativos, tanto en nivel primaria como en nivel de, de universidad. Lo mismo sucede puntualmente pues en la educación policial. Estamos en la cotidianidad y necesitamos abordar esa educación como un eje estratégico sobre el cual se fundamenta el quehacer policial y que contribuye puntualmente al cumplimiento de la misión de los propósitos institucionales. Es así que se dio la necesidad imprescindible de fortalecer un proceso educativo de la Policía Nacional y que actualmente contempla dentro de sus políticas institucionales un modelo educativo con un enfoque constructivista. Este modelo educativo, pues, que está basado en competencias, hace mucho tiempo, desde el proyecto educativo institucional, no ha sido evolucionado, no ha evolucionado y nos hemos quedado ahí, en esa formación constructivista, para lo cual, desde la escuela, pues, nos planteamos como, eh, como pregunta problemática, cómo para la Policía Nacional, dentro de esa imperiosa necesidad de evolucionar su modelo educativo, cómo renovar la educación policial de una forma que aporte al proceso de transformación institucional. Actualmente la Policía Nacional se encuentra en una transformación frente a las necesidades puntuales que tiene el país de Colombia, que, que como todos sabemos en Latinoamérica, Colombia está exigiendo, la población colombiana está exigiendo mucho más y está exigiendo renovación en las autoridades y en el Estado. Y además de eso, además de renovar la educación, garantizar de que esta renovación responda a los actuales escenarios de país, desde un modelo socioformativo, que es puntualmente pues la propuesta que nosotros planteamos desde la investigación, que es crear un modelo o poner en práctica esa transformación de la educación policial a partir de una propuesta basada en el modelo educativo desde la socioformación mediado por las TIC. Puntualmente, partimos nosotros desde la conceptualización de lo que es la socioformación, siendo esta un cambio en la forma para el desarrollo social sostenible,
que posee como mínimo características de resolución de problemas, de alto impacto en contexto, obtención de productos con valor en el entorno y una evaluación orientada a la formación y mejora continua del desempeño y la flexibilidad curricular. Esto denota puntualmente un paso hacia adelante y un paso actual, teniendo como eje clave que la formación debe estar orientada a todos esos escenarios de habilidades blandas. Dentro de la investigación nos podemos dar cuenta o a través de los instrumentos realizados de que el policía, y que no solo el policía, sino que las universidades tienen a generar planteamientos de formación que permitan que sus egresados tengan esas habilidades blandas que les permitan a ellos, pues, la toma de decisiones y construcción de nuevos escenarios de país. En ese sentido, la investigación arrojó los siguientes hallazgos. Primero, nuevamente repito, como lo decía la colega anterior, la escuela se enfatiza más en la formación teórica que en la práctica, lo cual no es positivo para la formación del futuro oficial de policía. Los casos que se presentan en el aula de clases sirven, pero no representan la realidad. Muchas veces se quedan cortos frente a la aplicación de conocimientos que va a tener el futuro egresado. Por otra parte, existe una brecha significativa entre la teoría y la práctica, que yo creo que es uno de los problemas que más se presentan en todos los claustros educativos. Además, es necesario que durante la formación se abran escenarios para que los estudiantes interactúen con la comunidad, teniendo claro que el usuario final de la formación de nuestros estudiantes y de los futuros profesionales es la comunidad, quienes al final se convierten en nuestro cliente. Por último, que es poca la participación de los estudiantes en eventos interinstitucionales, lo que quiere decir como si estuviéramos sentados dentro de una cápsula, cerrados dentro de una cápsula, y no estamos haciendo esa interacción de conocimientos que se necesita en el mundo actual. Además de eso, que hay docentes que no acuden a las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a su labor de enseñanza, sino que nos hemos quedado en un aprendizaje antiguo, continuista, conservador, y que este no aporta en el conocimiento de los estudiantes, ya que la evolución de nuestra sociedad y nuestros jóvenes nos exigen puntualmente que tengamos que ponernos retos desde la didáctica para la formación de ellos mismos y que hay asignaturas que no hemos actualizado y que se repiten los contenidos. Muchas veces no hay esa interacción entre el currículo y que las asignaturas tengan que manejar un mismo idioma. En este punto voy a dar paso al doctor Fajardo, quien nos ahondará más en el tema teórico donde hemos encontrado este tipo de hallazgos fundamentales. Escucha, doctor. No se escucha, doctor. ¿En ese momento sí se está escuchando? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, capitán. Muy gentil. Bueno, entonces, en el orden correspondiente a lo que estamos refiriendo, pues precisamente a la propuesta, al modelo de la socioformativo, es importante reconocer que es un concepto que se trabaja a partir de competencias de carácter y de actuación integral. Es decir, cuando nosotros nos referimos a una competencia y de carácter integral, pues precisamente es para identificar, poder analizar y poder resolver problemas de contexto, ¿no? Entonces, dentro de los elementos que se plantean en este modelo de aprendizaje, es fundamental establecer como principio los contextos. Sabemos muy bien que un contexto permite determinar una lectura de la realidad, una realidad desde la cotidianidad, y por consiguiente los contextos, ya sea como lectura de textos, como lectura de la realidad misma, como los elementos o los eventos que surgen en la cotidianidad,
determinan también y tienen que ser leídos dentro de contextos, ¿no? Los textos dentro de contextos, es decir, son ciertos elementos que dan sentido a que un texto tenga sentido mismo, por los contextos, ¿no? Por los pretextos y por los posttextos. En este orden de ideas, entonces, ¿qué se tiene en cuenta para analizar digamos, el modelo socioformativo en el contexto mismo? Pues hay diferentes escenarios, ¿no? O sea, y los escenarios están integrados por una diversidad de elementos como, por ejemplo, el saber ser, el saber conocer y, por cierto, el saber hacer. Entonces, cuando nosotros referimos al saber ser, se está refiriendo precisamente a las actitudes y los valores. Es decir, como un profesional o alguien que está en un proceso de formación adquiere una serie de elementos que le permiten establecer principios para el saber ser. Eso también es evidente que va ligado con otro escenario fundamental que es el saber conocer. Entonces, lo que hace poco manifestaba pues, el capitán precisamente es reconocer que hay una serie de constructos epistémicos, unos constructos conceptuales que el estudiante tiene que abordar, pero que esos constructos epistémicos y conceptuales no se tienen que quedar en el aula de clase, o sea, en el escenario de la institución, sino que tiene que abrirse y romperse la brecha entre los constructos teóricos para tener una referencia con la práctica, con la praxis cotidiana. De lo contrario, los conocimientos se quedan solamente exactamente como eso, ¿no? Como abstracciones de la realidad, pero sin ningún tipo de vinculación con la realidad. Entonces, en este sentido, podemos hablar del saber hacer. Hemos dicho entonces que el saber ser, ahora pues el saber conocer y, por cierto, el saber hacer. Entonces, cuando nos referimos al saber conocer, pues necesitamos obligatoriamente una serie de constructos epistémicos, unos conocimientos, unos marcos teóricos que nos ayuden a sustentar el conocimiento. Y claro, esos de alguna forma tienen que vincularse con la realidad y esa realidad es la praxis cotidiana. Ahora, en el sentido de esa praxis cotidiana, necesariamente se vincula con habilidades, con destrezas, con procedimientos y, por supuesto, con el aprendizaje de una serie de técnicas para que los conocimientos realmente sean pues aportativos. De lo contrario, simplemente se quedarían como marcos teóricos sin mayor como profundidad y sin mayor, pues, digamos que convergencia en el conocimiento y en la construcción de nuevos escenarios de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, lo que se busca necesariamente es que haya una sinergia muy particular entre lo que es lo aprendido en el aula de clase como constructo teórico y pues también con lo correspondiente pues a ese escenario que implica necesariamente el saber conocer, el saber hacer y, por cierto, el saber ser. Si el estudiante asume que con los contextos en los que tiene que vivenciar su aprendizaje, necesariamente le tiene que ayudar a ser cada día mejor ser humano, a ser mejor persona. Y dentro de esos elementos que también cobijan el saber ser, pues implica también el trabajo colaborativo, porque nadie puede trabajar solo, se necesita una vinculación con los demás, una vinculación empática con los otros para poder establecer ciertos principios de trabajo colaborativo. El aprendizaje socioformativo como un modelo nos permite también establecer que es necesario tener ciertos contextos de conocimiento social. Eso mismo del aprendizaje de los contextos implica que se tenga una sinergia muy especial entre lo que es digamos que el reconocimiento del conocimiento en entrada, los procesos y la salida. Entonces, vamos a referirnos qué implica un conocimiento de entrada de un proceso y, por cierto, de una salida en el modelo socioformativo. Por una parte, asumir una concepción de lo que es el liderazgo y el trabajo en equipo. Hay muchos otros tipos de modelos que pues, unifican trabajos en grupo, pero otra cosa es trabajar en grupo y una diferente trabajar en equipo. En el grupo cada quien hace lo que pueda, sin embargo, en el equipo es necesario que cada uno tenga una sinergia especial para poder fortalecer los procesos comunicacionales. Entonces, implica, por ejemplo, en el contexto del sentido del servicio policial, es fundamental tener una capacidad profunda de lo que es el trabajo de liderazgo y el trabajo en equipo, ¿no? Porque es el servicio a la comunidad. Otro elemento es el modelo educativo. Se tiene como base el modelo educativo policial, pero es necesario vincular nuevos elementos para que el modelo socioformativo involucre al estudiante desde un marco teórico, pero que le ayude a fundamentar su praxis en la cotidianidad. Otro elemento tiene que ver con la estructura curricular. Es necesario que en el modelo socioformativo se establezcan ciertos principios digamos que unas nuevas lecturas de la realidad. Que esto que sea digamos que las secuencias didácticas, por ejemplo, lo que hemos referido, se hace necesario que las secuencias didácticas permitan un encuentro
entre lo que se establece como postulado para trabajar en el aula de clase, pero con la convicción de que ese conocimiento tenga una permeabilidad con la realidad práctica. De lo contrario, se convierten en simplemente abstracciones y se necesita aquí que haya una posibilidad que el estudiante se vincule con la cotidianidad, que aprenda a resolver problemas, que cuando el conocimiento se plantee como un problema, no se quede como un tema, sino como un problema. Y los problemas necesariamente llevan a una apropiación de conocimiento para saber tener una serie de herramientas conceptuales a la hora de aplicarlas y una serie también de técnicas especiales. Es también necesario conocer políticas de gestión académica, porque no solamente el estudiante tiene que estar inmerso en el contexto del aula de clase, sino tiene que conocer de manera holística su realidad circundante, es decir, conocer doctrinas, políticas, conocer su entorno. No se puede considerar que un estudiante está en una institución, en un ambiente de tipo burbuja de cristal, sino que tiene que abrirse a otros espacios, a otros horizontes de conocimiento, de tal forma que conozca también lo que le circunda, ¿no? Las políticas, los elementos directrices en educación, etcétera, y que pues evidentemente que esté actualizado en doctrina. Otro elemento son los espacios formativos y, por cierto, pues el trabajo que se hace con módulos. Por ejemplo, en el caso de las secuencias didácticas, es necesario planear. Seguidamente la planeación es necesario ejecutar, implementar el conocimiento en la praxis. Y por cierto, todo conocimiento no se puede quedar en ese punto, sino que también debe llevar a la evaluación, a procesos evaluativos. Ya sea que se piense en evaluación de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, otro tipo de mecanismos a partir de evaluaciones en cuanto formativas, sumatoriales también, porque es necesario cualificar y cuantificar los resultados, pero fundamental pues abrir espacios formativos en este orden. Que se vincule también la gestión del talento humano. Cuando le refería hace un momento sobre el modelo socioformativo, hace énfasis en el saber ser, en el saber hacer y en el saber conocer, pues lo fundamental es saber ser. Y en cuanto referimos al saber ser, pues es reconocer también el valor profundo del sentido de la persona humana. Estamos trabajando con seres humanos, con una serie de significados o de improntas, de susceptibilidades, de sentimientos, de afectividades. Todo eso vincula al ser humano. No estamos hablando de fichas de un proceso de aprendizaje, sino de seres humanos con sus complicaciones, con sus conflictividades, con su realidad personal, con sus realidades afectivas, y todo eso implica una mirada holística dentro del proceso socioformativo. O sea, no solamente esta adquisición de conocimientos en la praxis, sino también ver todo la mirada holística que un estudiante está anclado en realidades. Como no solamente es el estudiante, también hay que ver, como estamos refiriendo a políticas de gestión académica, también ver a los docentes, ¿no? Docentes en medio de sus circunstancias, a los directivos, etcétera. Ahora, gestión de recursos. El conocimiento en el contexto de la socioformación en este modelo no se queda anclado solamente en construcción de conocimientos en el aula para llevar a la praxis, sino también que debe existir una propuesta de resultados. Es decir, se debe generar gestión de resultados, es decir, como productos. Normalmente hay ambientes académicos educativos donde se pide una serie de elementos para que el estudiante responda, haga ensayos, haga artículos, haga proyectos de investigación, haga cosas que muchas veces se quedan en el estante de la institución, en la hemeroteca, en la biblioteca, y de ahí no pasa. Es decir, quedan muchos procesos de formación muertos en ese tipo de repositorios sin mayor trascendencia a la cotidianidad. En este modelo se busca que haya resultados y que también trasciendan los procesos de formación de los estudiantes. Es decir, que comiencen a escribir, que comiencen a publicar, que comiencen a mostrar resultados. Es decir, porque se considera que es un proceso íntegro tanto desde el momento en la entrada, desde que el estudiante llega a conocer su ambiente educativo, a los procesos mismos que se generan de formación y, por cierto, a la salida. Es decir, qué tipo de resultados están dando que trasciendan y que generen nuevo conocimiento. En este orden también implica todos los procesos evaluativos, todo lo que se hace tiene que ser evaluado, tiene que haber un trabajo colaborativo, necesariamente, revisar el tipo de competencias que se están abordando para que pues, se genere un proceso de aprendizaje significativo, que exista también el esfuerzo frente a las competencias, reconocer el valor de la evaluación y, por cierto, pues hacer seguimiento a los procesos de formación. Entonces, se dice que en este caso, pues el modelo socioformativo
reconoce el contexto personal, es esencial, el contexto comunitario, el contexto social, igualmente pues el laboral, el organizacional y el ambiental. O sea, no se puede desconectar, no se puede hacer una formación que netamente se hable del aula de clase, sino que se necesita una vinculación pues del todo institucional. Eso implica pues el currículo, ¿no? Necesariamente. Ahora, otro elemento, para ir cerrando de alguna manera, debe existir, manejarse la secuencia didáctica de competencias. ¿Qué implica la secuencia didáctica de competencias? Es decir, revisar los contextos, pero las situaciones problema en los contextos. Más que el abordaje de temas, las situaciones problema en los contextos. Eso implica necesariamente planear dentro de una secuencia didáctica pues una serie de competencias generales, competencias específicas e incluso competencias indicadores dependiendo de los temas que se están abordando. A partir de eso se plantean actividades que respondan a la vinculación de esas competencias, que luego se evalúe los procesos y, por cierto, que se admitan qué tipo de recursos se están implementando para que esa secuencia didáctica tenga pues, sentido y haya un aprendizaje significativo en este caso. Esto da lugar a una nueva propuesta y es los procesos metacognitivos. Cuando nosotros nos referimos a procesos metacognitivos, van más allá del aula de clase. Es ese tipo de preguntas o cuestionamientos que nos hacemos cuando queremos saber realmente qué se sintió al abordar cierto tema, o al abordar cierto problema, o al abordar cierta propuesta de conocimiento. Es decir, no solamente fue un aprendizaje casi que mnemotécnico, sino eso que le sirvió para la vida. Si fue capaz de aprender y también desaprender, porque en este modelo se aprende, pero también se busca necesariamente una posibilidad de desaprender, es decir, desarraigarse de ciertos principios que nos han estructurado sistemáticamente y que podemos romperlos a partir de nuevos procesos de conocimiento. Entonces, de alguna manera, todo eso da lugar a procesos metacognitivos con el cual pues, el modelo de alguna forma responde a situaciones. En síntesis, ¿cuáles serían esos principales componentes de las secuencias didácticas por competencias en el modelo socioformativo? Entonces, por una parte, es situar el problema en el contexto. Es necesario, por una parte. Es ver los problemas relevantes de la cotidianidad en el contexto, pues, y ese cómo me despierta a mí un proceso de formación y cómo me lleva a vincular elementos investigativos. Otro elemento que debe tener, otro principal componente de esta secuencia didáctica por competencias en el modelo socioformativo es qué tipo de competencias se buscan formar. Es decir, es necesario describir las competencias, ¿no?, que se pretenden. O sea, no se puede tomar un tema, un problema aislado de una competencia, es necesario que se vinculen para determinar cuál es el valor real y cierto pues, de este proceso. Otro aspecto son las actividades de aprendizaje y de evaluación. Actividades de aprendizaje y de evaluación es necesario vincularlas. Los docentes los diseñan, los docentes plantean incluso al estudiante y van buscando estrategias para que pues, esas actividades respondan a las competencias que se plantean y pues claro, redunden pues, en la situación problema que se ha tratado pues, en el contexto, ¿no? Vincular necesariamente procesos evaluativos. Procesos evaluativos y mirar qué tipo de criterios, qué tipo de evidencias orientan la evaluación. En este caso, incluso hay matrices de evaluación. Sabemos muy bien que hay una serie de rúbricas que nos ayudan a identificar, por una parte, qué elementos son básicos, qué elementos son procedimentales, qué elementos son formativos, y darle incluso hasta una cuantificación de resultados, para que el estudiante mismo se dé cuenta cómo ha sido su proceso, ¿no? Alguien que, por ejemplo, de manera incipiente no sabe escribir, por ejemplo, tiene algunos elementos con problemas, sobre todo son sobre tipologías textuales, pues no todo el que llega a la universidad, llega a la institución educativa, no todo el que llega a la escuela de cadetes sabe escribir, sino que necesita una serie de elementos orientativos para que ese proceso se vaya dando en crecimiento. Y ese crecimiento implica pues una serie de actividades de aprendizaje y de evaluación para que se reconozca que en cuanto se va avanzando y también en cuanto es necesario recapitular elementos pues, que en falso no se están aprendiendo bien. Hay que mirar necesariamente pues, el tipo de recursos, qué materiales educativos tiene la institución y que son requeridos para que esa secuencia didáctica se dé. Por tal motivo, se debe pensar en espacios locativos adecuados y, por cierto, pues equipos, ¿no? Si no tenemos las herramientas suficientes, los equipos, el espacio para diseñar una muy buena estrategia de apoyo didáctico, pues a veces los aprendizajes no van a ser lo mismo, digamos, asumidos por los estudiantes.
Y procesos metacognitivos, ¿no? Cuando referimos a procesos metacognitivos, pues se va a referir a todo ese tipo de sugerencias, de eventos que generan reflexión, cuestionamiento en el estudiante, igual también a las directivas y, por cierto, pues a los docentes en cuanto al proceso de aprendizaje. Mi capitán. No, doctor, creo que ya terminamos el tiempo. ¿La presentación? Bueno, con esto realmente es básicamente pues la investigación que nosotros realizamos dentro de la Escuela General Santander con el fin de, primero, avanzar en el tema formativo de nuestros futuros oficiales de policía y segundo, pues hacer una transformación o que vaya alineado al tema de la educación, esa transformación, ya que entendemos que la educación es el principal eje estratégico para que haya realmente un cambio dentro del cuerpo de policía. Entonces, con eso culminaríamos la ponencia. Muchísimas gracias, pues, al Congreso por la oportunidad y a los asistentes que nos estuvieron escuchando. Bueno, muchas gracias.